Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, exploraremos uno de los episodios más fascinantes de la Segunda Guerra Púnica, la Batalla de Baecula, que tuvo lugar en el año 208 a.C. La Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre los años 218 y 201 a.C., fue uno de los conflictos más cruciales y extensos de la antigüedad, enfrentando a dos potencias emergentes, Roma y Cartago. La guerra surgió debido a las tensiones no resueltas tras la Primera Guerra Púnica, en la que Roma había emergido victoriosa, pero Cartago aún conservaba una considerable influencia en el Mediterráneo occidental. Un factor significativo que desencadenó la Segunda Guerra Púnica fue la expansión de Cartago en Hispania, bajo el liderazgo de Amílcar Barca y posteriormente de su hijo Aníbal. Aníbal, en particular, juró odio eterno a Roma después de la Primera Guerra Púnica. Su audaz incursión comenzó en el año 218 a.C., cuando lideró su ejército, incluyendo elefantes de guerra, a través de los Alpes, sorprendiendo a los romanos y logrando varias victorias decisivas como la Batalla del Trebia, la Batalla del lago Trasimeno y la más devastadora para Roma, la Batalla de Cannas. En respuesta a las devastadoras pérdidas en Italia, Roma decidió abrir un nuevo frente en Hispania, con el objetivo de cortar las líneas de suministro cartaginesas y debilitar a su enemigo en varios frentes. Publio Cornelio Escipión, conocido más tarde como Escipión el Africano, fue nombrado comandante de las fuerzas romanas en Hispania en el año 210 a.C. Su llegada marcó un cambio significativo en la estrategia romana. Escipión demostró ser un comandante innovador y carismático. Primero aseguró importantes victorias en las ciudades como la de Cartago Nova en el año 209 a.C., consolidando el control romano en la región. Estos éxitos prepararon el terreno para un enfrentamiento crucial con Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, quien estaba tratando de trasladar fuerzas para apoyar a su hermano en Italia. Este enfrentamiento culminaría en la Batalla de Baecula en el año 208 a.C. En el año 208 a.C., el escenario en Hispania era crítico para ambos bandos en la Segunda Guerra Púnica. Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, estaba en una posición defensiva, consciente de la necesidad de trasladar su ejército a Italia para reforzar a su hermano. Esta maniobra era vital para los cartagineses, ya que la presión sobre Roma aumentaba con cada movimiento de sus ejércitos en diferentes frentes. Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, ya había demostrado ser un comandante brillante y decidido. Tras asegurar victorias en Cartago Nova y Lipa, Escipión consolidó el control romano sobre Hispania. Su objetivo era evitar que Asdrúbal pudiera cruzar los Pirineos para unirse a Aníbal en Italia. Escipión comprendía que derrotar a Asdrúbal en Hispania era crucial para debilitar la posición cartaginesa y asegurar la victoria en la guerra. La elección del campo de batalla en Baecula, cerca de la actual Santo Tomé en Jaén, fue estratégica. Asdrúbal había establecido su campamento en un cerro elevado llamado Cerro de las Albahacas, una posición defensiva que ofrecía ventajas significativas. Sin embargo, Escipión no se dejó intimidar por la fortaleza natural del terreno. Con un ejército bien entrenado y motivado, estaba listo para enfrentarse al desafío. Antes de la batalla, Escipión envió unidades de exploración para estudiar el terreno y las defensas enemigas. Comprendió la importancia de un ataque sorpresa y planeó una maniobra envolvente para rodear a los cartagineses. Este enfoque táctico no solo buscaba derrotar a Asdrúbal en el campo de batalla, sino también evitar que sus fuerzas pudieran reorganizarse y escapar. Con el plan establecido, Escipión inició el ataque con su infantería ligera, hostigando a las tropas cartaginesas y atrayéndolas fuera de su posición defensiva. A medida que el combate se intensificaba, las fuerzas principales de Escipión avanzaron, ejecutando la maniobra de pinza que cercó a los cartagineses en el cerro. La sorpresa y la presión de los ataques romanos fueron determinantes para inclinar la balanza a favor de Roma. La batalla de Baecula comenzó con una cuidadosa planificación por parte de Escipión el Africano. Consciente de la fuerte posición defensiva de Asdrúbal en el cerro, Escipión decidió utilizar tácticas de sorpresa y maniobras envolventes para desorganizar a los cartagineses. Escipión comenzó la batalla enviando a su infantería ligera al frente. Estos soldados avanzaron rápidamente hacia las posiciones cartaginesas, lanzando jabalinas y hostigando a los defensores. La intención era obligar a Asdrúbal a sacar a sus tropas de sus posiciones fortificadas y enfrentarlas en el campo abierto. Una vez que los cartagineses comenzaron a responder al ataque inicial, Escipión ordenó a su infantería pesada y a sus legionarios que avanzaran. Dividió sus fuerzas en dos grupos principales, uno atacando frontalmente y otro desplazándose por los flancos para rodear al enemigo. Esta maniobra envolvente buscaba cortar las rutas de escape y confinar a los cartagineses en el cerro. El combate fue encarnizado. Los cartagineses, liderados por Asdrúbal, lucharon con valentía para defender sus posiciones. Sin embargo,
la presión ejercida por los ataques simultáneos de los romanos fue demasiado para las fuerzas cartaginesas. La maniobra de pinza de Escipión logró rodear a los defensores, atrapándolos en una posición insostenible. A medida que el día avanzaba, las tropas de Asdrúbal comenzaron a desmoronarse bajo la constante presión romana. Escipión, supervisando la batalla desde un punto elevado, dirigió personalmente algunas de las acciones decisivas, asegurándose de mantener la cohesión y la moral de sus tropas. Finalmente, la resistencia cartaginesa se quebró. Aunque Asdrúbal logró escapar con una parte de su ejército y su tesoro, incluyendo sus elefantes de guerra, la batalla en sí fue una clara victoria para Roma. Las fuerzas cartaginesas en Hispania quedaron severamente debilitadas y el prestigio de Escipión como comandante se vio enormemente reforzado. La batalla de Baecula, aunque fue una victoria estratégica para Roma, tuvo varias consecuencias significativas tanto a corto como a largo plazo. En primer lugar, aunque Asdrúbal Barca logró escapar con una parte de su ejército y su tesoro, incluyendo los valiosos elefantes de guerra, la derrota debilitó considerablemente la presencia cartaginesa en Hispania. Esto permitió a Escipión consolidar el control romano sobre la región, asegurando una base sólida desde la cual lanzar futuras campañas. Esta victoria también tuvo un impacto psicológico importante. Las fuerzas cartaginesas, que habían sido una amenaza constante en Hispania, ahora estaban en retirada y desorganizadas. Esto levantó la moral de los romanos y de las tribus aliadas en la región, quienes veían en Escipión a un líder capaz de asegurar la victoria y la paz. Por otro lado, la retirada de Asdrúbal hacia Italia, con el objetivo de unirse a su hermano Aníbal, tuvo un desenlace trágico. En 207 a.C., en la batalla de Metauro, Asdrúbal fue interceptado y derrotado por los ejércitos consulares romanos. Su muerte en esta batalla significó el fracaso de los esfuerzos cartagineses por reforzar a Aníbal en Italia, inclinando aún más la balanza a favor de Roma. En términos estratégicos, la victoria en Baecula permitió a Roma tomar el control de Hispania y utilizarla como una base de operaciones para futuras ofensivas. Esto se tradujo en el debilitamiento progresivo de las posiciones cartaginesas no solo en la península ibérica, sino en todo el Mediterráneo occidental. Finalmente, la batalla consolidó la reputación de Escipión el Africano como uno de los grandes estrategas de su tiempo. Su capacidad para innovar tácticas y su liderazgo carismático no solo le aseguraron la victoria en Baecula, sino que también sentaron las bases para su campaña final contra Cartago en África, que culminaría en la decisiva batalla de Zama en 202 a.C. La batalla de Baecula no solo fue una victoria táctica en el ámbito militar, sino que también tuvo profundas repercusiones estratégicas y políticas que influyeron en el curso de la Segunda Guerra Púnica y en la historia romana. La victoria de Escipión en Baecula marcó un punto de inflexión en la campaña romana en Hispania. Esta batalla debilitó considerablemente la influencia cartaginesa en la península ibérica, lo que permitió a Roma consolidar su control en la región. Al asegurar Hispania, Roma no solo neutralizó una fuente vital de recursos y tropas para los cartagineses, sino que también estableció una base sólida para futuras operaciones militares. La figura de Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, emergió como la de un líder militar sobresaliente. Su capacidad para innovar en tácticas militares y su carisma inspirador lo elevaron a la categoría de uno de los grandes estrategas de la antigüedad. La batalla de Baecula fue un preludio a sus futuras hazañas, incluida la crucial batalla de Zama en 202 a.C., donde finalmente derrotó a Aníbal, poniendo fin a la Segunda Guerra Púnica. La derrota de Asdrúbal Barca y la posterior victoria romana en Baecula tuvieron un efecto dominó en la guerra. La incapacidad de Asdrúbal para unirse con su hermano Aníbal en Italia significó que los cartagineses perdieron una oportunidad crítica para reforzar su presencia en la península itálica. Esta derrota aisló a Aníbal, dejándolo sin los refuerzos necesarios para continuar su campaña con la misma eficacia. Desde una perspectiva más amplia, la batalla de Baecula simbolizó el inicio del declive de Cartago como potencia dominante en el Mediterráneo occidental. La consolidación de Roma en Hispania y las victorias subsecuentes establecieron un precedente para la expansión imperial romana, sentando las bases para el dominio romano en toda la región. En conclusión, la batalla de Baecula no solo representó una victoria militar para Roma, sino que también catalizó cambios estratégicos que influirían en el equilibrio de poder en el mundo antiguo. La brillantez de Escipión y la derrota de los cartagineses en Hispania fueron eventos cruciales que determinaron el rumbo de la Segunda Guerra Púnica y la futura hegemonía de Roma. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico. ¡Hasta la próxima!